Vamos a dar inicio con la participación titulada Propuesta metodológica para el análisis de la percepción de la habitabilidad urbana del espacio público, caso La Colonia Jardines de San Manuel, Puebla, a cargo de Mariana Robles Rosado, Julia Judith Mundo Hernández y Gloria Carola Santiago Aspiazu de la Facultad de Arquitectura. Adelante. Les recuerdo que tienen 15 minutos para su exposición. Listo. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos y se ve bien Ok, tu presentación. perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Robles Rosado y soy estudiante de la maestría en Ordenamiento del Territorio en la Facultad de Arquitectura de la UAP. El tema que voy a presentar es un avance de la investigación de mi tesis que estoy desarrollando con mi directora, Julia Judith Mundo Hernández, y en codirección con la doctora Gloria Carola Santiago Aspiazu. Este avance de investigación se titula Propuesta metodológica para el análisis de la percepción de la habitabilidad urbana del espacio público, caso la Colonia Jardines de San Manuel, Puebla. Bueno, para la manera de introducción, el bienestar y la calidad de vida son conceptos que abarcan muchas áreas de estudio. Estas son tan amplias que no pueden verse desde una sola perspectiva, hablando solamente conceptual, teórica o vista arquitectónicamente. En consecuencia, se necesitan estudios constantes y actuales sobre estos fenómenos. La habitabilidad urbana es uno de los enfoques que nos pueden llevar a determinar la calidad de vida de una población. Esta conlleva en no solo asegurar que un espacio donde las personas puedan vivir, sino también que puedan desarrollarse dignamente en él. Es por esto que analizar las perspectivas de habitabilidad y su aplicación es importante en los estudios actuales dentro de los espacios ya existentes, ya que propicia una mejora constante en las zonas que ya son habitadas. En este caso, estamos hablando de la colonia Jardín de San Manuel, ubicada en la localidad de Puebla. Esta colonia fue fundada en los años 50 como una colonia habitacional residencial. Actualmente tiene alrededor de 10,000 habitantes. Se ubica 43 espacios educativos, entre los que sobresale Ciudad Universitaria al sur de la colonia, por lo que su mayor parte de habitantes son estudiantes, al igual que adultos mayores. También cuenta con 306 comercios y con 50 espacios públicos entre parques y jardines, con diferentes tipos de infraestructura. Algunos de estos espacios son ocupados como jardines, otros como áreas de ejercicio, canchas o simplemente de tránsito. Dichos espacios se crearon cuando se fundó esta colonia en los años 50. Sin embargo, muchas décadas han transcurrido desde entonces y las necesidades de los espacios han cambiado, así como también su población. Actualmente, estos espacios se han convertido en parques y jardines abandonados, lugares donde tirar basura. Otros no cuentan con la infraestructura necesaria para realizar actividades, mobiliario o incluso que tengan suficiente iluminación que lo permita, generando así entre los habitantes sensación de inseguridad, haciendo que tomen acciones de privatización del espacio, donde cercan los jardines o limitan la accesibilidad a ellos, poniendo obstáculos para que las personas de otros lugares no se estacionen o entren en ellos, como es el caso de la primera imagen, en donde los habitantes optaron por poner obstáculos, ponían piedras. Esto ya es cada vez más frecuente en diferentes calles de la colonia para que nadie se estacione en frente a los jardines. También, como en la tercera imagen, optan por ocupar estos espacios como estacionamientos privados de sus casas. Y en las otras imágenes también podemos notar la precariedad del espacio, donde no existen bancas, ni siquiera botes de basura, ni ningún otro mobiliario en el que puedan realizar alguna actividad. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es que actualmente no existen estudios sobre la habitabilidad urbana de los parques y jardines en esta colonia, así como la relación que tiene la misma con la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo analizar desde diferentes perspectivas, enfoques tanto teóricos como metodológicos, la habitabilidad en el espacio público, desde la experiencia iberoamericana y cómo este concepto en el espacio público forma parte de los indicadores de calidad de vida. Bueno, algunas de las posturas de habitabilidad, entre algunas de las posturas,
encontramos a Alcalá, 2007. Él conceptualiza la habitabilidad urbana en el espacio urbano como una condición habitacional, en donde la vivienda tiene que estar integrada físicamente a la ciudad, con una buena accesibilidad a servicios y equipamientos, rodeada de un espacio público de calidad, y cuando se carece de este, aunque la vivienda esté en buenas condiciones, se encuentra emplazada en un área vulnerable, marginal y de difícil acceso, entonces no cuenta con esta habitabilidad. En cuanto a Gordillo 2005, él trata el tema de habitabilidad en dos diferentes componentes. Uno, que es el hábitat, que es el sitio donde la población, con una dimensión de satisfacción en lo ambiental, lo sostenible, lo cultural y lo territorial, como una parte de la habitabilidad. Y la segunda, que es el habitar, que implica ya las prácticas y costumbres sociales que los habitantes verifican en el espacio del hábitat. Otros autores como Mercado, Ortega Estrada Luna y Landazuri Mercado también conciben la habitabilidad en dos diferentes perspectivas. Una es en el interior de la vivienda y otra es la externa, es decir, el vecindario en donde se ubica la vivienda, los equipamientos urbanos, hablando de escuelas, hospitales, medios de transporte, parques y avenidas, y la manera en cómo los usuarios hacen el uso de estos espacios. Por último, Alvarado concibe la habitabilidad urbana desde un contexto un poco más amplio. Él ya lo liga a la calidad de vida urbana e incluye aspectos de necesidades básicas del individuo, pero también componentes subjetivos sociales en cómo se relacionan las personas en estos espacios. Otros autores como Olmos Moreno y de Silvia perciben la habitabilidad desde un concepto de percepción, desde la percepción de los habitantes, de sus necesidades, de las necesidades básicas que serían fisiológicas, de salud, de seguridad y de pertenencia en el lugar, y de la valoración que tienen del espacio que habitan como individuos, para que se genere una percepción de habitabilidad. Está ligada al entorno habitacional y al entorno social. Dependiendo de este grado de bienestar con ambas, es que se genera la calidad de vida de los habitantes. Por lo tanto, la habitabilidad urbana es una condición de bienestar e ideal dentro de un conglomerado de población. Implica desde una buena estructura, distribución y diseño de las casas hasta satisfacer las necesidades ambientales, culturales y de territorio. Así también se desarrolla una convivencia entre personas y es aquí donde la cultura se desenvuelve. Y en este sentido, el espacio público es una característica de la habitabilidad urbana. Ahora, hablando del espacio público, que es el lugar donde las personas tienen el derecho a circular libremente y manifestar actividades en su entorno, ellos crean vínculos sociales, que es parte de la libertad y de sus derechos individuales. A pesar de que es fundamental y de la importancia de evaluar la calidad de vida urbana, el espacio público generalmente no se encuentra incluido como un indicador directo. Algunas de las metodologías que fueron consultadas para realizar esta investigación, tomamos en cuenta metodologías que incluyen a la percepción de tanto las percepciones de los habitantes como condiciones físico-espaciales del espacio. Ahora, en la metodología general para esta investigación se dividió en 4 etapas, una que es la revisión teórica de los antecedentes de la colonia, el análisis conceptual de estos conceptos de habitabilidad, de percepción, de espacio público, cuáles han sido las buenas prácticas en diferentes países e incluso en México, y un análisis de la normatividad vigente. Después, un análisis de sitio para delimitar el área de estudio, el análisis urbano-arquitectónico y del contexto sociodemográfico de la población, para así delimitar los principales problemas en torno a estos espacios públicos. De ahí, en la etapa 3, es un diagnóstico de percepción participativo y un diagnóstico físico-espacial.
donde se hace una identificación y al mismo tiempo el acercamiento con los principales actores sociales que hacen uso de estos espacios, para analizar cuál es su percepción en cuanto al entorno físico, social, ambiental y de seguridad que tienen de estos espacios, y realizar un diagnóstico social y urbano, y poder generar la etapa 4 de propuestas con talleres participativos con los mismos vecinos de la colonia, desarrollar con ellos propuestas o estrategias a través de mesas de trabajo y presentación de las mismas. Bueno, María, para me quedan comenzar, 3 minutos. sí, para comenzar se hicieron recorridos de campo, realización de un prediagnóstico, reuniones con la mesa directiva, revisión de programas municipales, una vinculación con Implan y Facultad de Arquitectura, reuniones con vecinos, creación de grupos de WhatsApp, delimitación y a partir de las metodologías, una delimitación de indicadores a evaluar para realizar la aplicación de cuestionario. Este cuestionario se delimitó por las 5 calles con 63 habitantes de la población, en los que se evaluaron 4 categorías diferentes: ambiental, de seguridad, físico y social, en escalas de importancia, satisfacción y uso. Este trabajo de campo se realizó por pandemia de una manera mixta, tanto por vías de WhatsApp como presenciales, dependiendo de las necesidades que tuvieran los habitantes, ya que hay muchos adultos mayores. Y bueno, como reflexiones finales, es importante analizar los conceptos que se han utilizado en otras metodologías. Estas sirven como base para poder analizar diferentes espacios, tomando en cuenta cuáles son las características de ellos, ya que todos son diferentes. Estudiar la calidad de vida desde el enfoque de habitabilidad nos resulta en otros indicadores que no son estudiados desde otras áreas, por ejemplo, vivienda, desarrollo urbano u otras instituciones. También tomar en cuenta la percepción del espacio desde los habitantes es importante porque ellos son los que usan el espacio todos los días y su mejora o modificación de ellos debe tomarse en cuenta sus necesidades reales para que funcionen. Las propuestas que se trabajarán en un futuro estarán contemplando tanto la parte teórica como la participación social en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu participación esta tarde y tu puntualidad. Le vamos a dar ahora la palabra a Antonio Ferrer Martínez y María Lourdes Guevara Romero con la participación titulada Un acercamiento a los retos en torno a la movilidad activa e infraestructura verde. Caso de estudio, Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Adelante. Gracias. No sé si se ve se ve la presentación. Sí, ya se ve y los escuchamos perfecto. Ah, muy bien. Bueno, la puse en pantalla completa, a ver si se ve bien. Gracias al comité organizador por permitirnos presentar el presente avance de investigación. En este caso, lleva por título Un acercamiento a los retos en torno a la movilidad activa e infraestructura verde en caso de estudio de Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este trabajo se está realizando a partir de la dirección de la doctora María Lourdes Guevara Romero. Y bueno, a manera de introducción, pues comentar que en un contexto de incremento demográfico a nivel global y concentración en zonas urbanas, el desarrollo de la infraestructura verde y fomento de la movilidad activa. En el caso de la movilidad activa nos referimos básicamente a desplazamientos peatonales y ciclistas. Se plantean alternativas de movilidad y construcción del territorio más sanas y sostenibles, lo cual contribuye a la mejora de la habitabilidad de nuestras comunidades. En el caso del contexto y lo que sería el estudio de caso, pues tenemos a Ciudad Universitaria, el cual se encuentra al sur de la ciudad de Puebla. Y bueno, es el principal campus de la UAP. En este lugar, cada día alrededor de 65,000 usuarios realizan distintas actividades, desde lo que es
actividades académicas, administrativas, pero también ofertas de servicios que brinda el mismo campus. Antonio, no Sí. se mueven tus diapositivas. Yo creo que se cicló tu compu porque se quedó en visualizar la pantalla y solo se ve la pantalla principal de PowerPoint. Ah, estás compartiendo. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Doctor Antonio, muy buenas tardes. Soy Berenice Conde de CEITIC. ¿Me permite apoyarlo? Una pregunta. ¿Cómo compartió? ¿Por aplicación o como pantalla? Como pantalla, ¿ya se ve? Ya la Pero vemos. justo se traba cuando le das compartir, o sea, ver la pantalla completa. ¿O lo dejo así y sin pantalla completa? Pues prueba a ver si avanzan tus diapositivas. ¿Cambió de diapositiva? Sí, así sí cambió. Ok, gracias. Bueno, estaba en que en Ciudad Universitaria ha presentado un incremento de matrícula en promedio del 7% anual en los últimos años y tiene una superficie de 102 hectáreas. En el caso de la movilidad, el problema se refleja a través de los siguientes elementos, particularmente invasión de aceras por parte de automóviles, como podemos ver en la imagen 1, espacios reducidos de circulación, obstáculos en andadores, particularmente por mobiliarios u otro tipo de elementos, inaccesibilidad para personas con discapacidad, exposición a soleamiento, incremento del efecto isla de calor por temas de pavimentos, concreto y asfalto, falta de vegetación, baja biodiversidad y crecientes inundaciones. Esto lo podemos ver reflejado en algunas imágenes que representan casos de la Facultad de Economía, Avenida del Deporte, que es la zona de Biblioteca Central, y el fenómeno de las inundaciones que vive con frecuencia la Facultad de Arquitectura. En este sentido, pues una constante en el campus es que las condiciones desalientan el ejercicio de formas de desplazamiento caracterizadas por el contacto directo entre el usuario y el entorno, donde los peatones y ciclistas se ven expuestos recurrentemente a las inclemencias de los estados del tiempo. En este caso, la imagen que se presenta es muy representativa de lo que se comenta y tenemos a una persona, bueno, a una estudiante que es apoyada para su desplazamiento en silla de ruedas y que se encuentra circulando en la ciclovía de Avenida Central, algo que pues es significativo dado que no podría circular en la banqueta, particularmente derivado de las faltas de condiciones de accesibilidad. Las básicas es la ausencia de rampas, y en el costado izquierdo pues tenemos el andador arbolado que tampoco podría utilizar, aunque existe sombra, derivado de que se encuentra cubierto con tezontle, y el tezontle impide que una persona en silla de ruedas pueda desplazarse. Por lo tanto, los usuarios se ven obligados a caminar en el rayo del sol y muchas veces en una zona distinta a la que sería ideal que circulara, en este caso como es la ciclovía. También ante las dispersiones de puntos de atracción en Ciudad Universitaria y su consecuente incremento en cantidad y distancias de viajes, se considera que la comprensión de la relación existente entre la infraestructura verde y las preferencias de los usuarios abre la posibilidad de encontrar nuevas estrategias para el fomento de la movilidad activa en el campus. En este sentido, el objetivo de la presente investigación o del presente trabajo es realizar un análisis territorial que permita identificar la relación presente entre la existencia de infraestructura verde y las prácticas de usuarios de movilidad activa en Ciudad Universitaria. Esto para proponer estrategias que fomenten dicho modo de movilidad
contribuyendo a la salud y sustentabilidad del campus. Algunos de los resultados que se han comenzado a desarrollar, bueno, en este caso tenemos un gráfico que es una evaluación a través de 4 factores que inciden en el desarrollo de la movilidad activa, de la movilidad universitaria. Estos factores son temporalidad, matrícula, infraestructura y gestión institucional. Esto se hace en esta tabla o diagrama se hizo en un rango de tiempo del 2005 al 2020, que es el periodo de estudio que se está trabajando. Y en el caso de la matrícula podemos ver cómo en un periodo de al menos 15 años, la población estudiantil prácticamente se duplicó, pasando de los 54,000 estudiantes a los más de 105,000. De la mano con este incremento de matrícula también se ha dado un incremento en la infraestructura, la cual se ha ido cada vez colocando en sitios periféricos, dada la ausencia de espacio suficiente al interior de las facultades. Tenemos un caso que ocurrió en el 2008 con la creación de DAE, la generación del estacionamiento central en la periferia, CALE, Biblioteca Central, que también estuvo en la periferia, segunda terminal del STU, unidad de seminarios, que también estuvo lejos de la zona de facultades, edificios multiaulas. Y bueno, últimamente se concluyó lo que es comúnmente conocida como la torre de rectoría, que dadas las magnitudes del equipamiento, pues también va a incidir de manera significativa en el fenómeno de la movilidad, ya que va a traer una importante carga de usuarios al campus. En cuanto a gestión institucional, desde 2005 también se han comenzado a realizar algunas acciones, como es la creación del STU, creación del Lobobici 2010, del Lobobús en 2010, del Lobobici en 2013, y algunas acciones para gestionar el fenómeno de la movilidad, como es el ordenamiento de vialidades y algunas acciones de fomento de educación vial. En cuanto a las características de movilidad, pues tenemos que Ciudad Universitaria, bueno, la organización en Ciudad Universitaria básicamente está conformado con una zona norte que concentra la zona de facultades. La movilidad se articula a través de una red de andadores y vialidades. Y tenemos últimamente la colocación o generación de equipamientos en la periferia, prácticamente la zona opuesta a la zona de facultades, lo cual deriva en la generación de viajes. En cuanto al arribo a Ciudad Universitaria, pues tenemos que la mayor parte, 49% llega en transporte público, 19% en STU, 17% caminando y cerca del 12% en automóvil. Esto según la encuesta de movilidad universitaria que realiza el Departamento de Transporte y Movilidad. En cuanto al diagnóstico de las condiciones del campus, se realizó, dadas las condiciones de pandemia, a través de 2 instrumentos principales cuya aplicación fue en línea. Tenemos un formato de evaluación de calles, el cual se generó básicamente para obtener un referente cuantitativo del espacio físico de la infraestructura. Y también se realizó un sondeo de movilidad activa e infraestructura verde. Este instrumento se generó básicamente para recuperar la percepción de la comunidad universitaria y básicamente fue enfocado a 2 ámbitos, que es el tema de la movilidad y el tema de la infraestructura verde. En el caso del instrumento de evaluación de vialidades, es un instrumento que se elaboró a partir de 3 ejes principales, los cuales son movilidad, infraestructura verde y espacio público. A su vez, estos ejes se desglosaron en 21 grupos, entre los cuales se encuentran categorías como peatones, accesibilidad, gestión hídrica e interacción social, y a su vez en 65 variables, como por ejemplo confort, rampas, manejo de escorrentías, permanencia. El formato se rellenó con una evaluación, la cual se
se generó en un rango de 0 a 5, donde 0 es el peor escenario y 5 el escenario ideal, y a su vez se genera un parámetro de clasificación donde la puntuación del 0 al 9 es muy malo, y de ahí se avanzó hacia malo, regular, bueno y muy bueno, que sería el rango de 4 a 5. Como resultado, podemos tener que la aplicación en las vialidades seleccionadas obtuvo como resultado general una evaluación de regular que osciló entre el 2.7 y 2.9. Sin embargo, de esto, la infraestructura verde fue el eje peor evaluado de los 3 trayectos, con el más bajo que tuvo en 2.14 en Avenida del Deporte, que se encuentra al sur del campus. La accesibilidad para personas con discapacidad fue el grupo peor evaluado en todos los trayectos, con su valor más bajo en 1.5 en Avenida Universidad. Paradójicamente, Avenida Universidad es la zona que atraviesa el área de facultades, y es una de las vialidades más concurridas del campus. Y la gestión hídrica es el segundo grupo peor evaluado en todos los trayectos, con su valor más bajo de 0.5 en Avenida del Deporte. Antonio, quedan 2 minutos. Sí. El segundo instrumento fue el sondeo de movilidad. Igual fue un cuestionario aplicado en línea, fueron a partir de 15 preguntas, y se realizaron 7.074 cuestionarios. Esto gracias, básicamente por el apoyo por el Departamento de Transporte y Movilidad y su cuerpo de prestadores de servicio y practicantes. El resultado de este sondeo fue un referente sobre los desplazamientos internos en Ciudad Universitaria, y el resultado es que 61% de los desplazamientos se realizan de manera peatonal, 19% en bici, 8% en lobobús, 7.2% en bicicleta particular. A su vez se identificó la zona la Biblioteca Central y la Terminal del Estú como los 2 principales puntos de atracción, y el asoleamiento y factores climáticos como el principal factor que dificulta los desplazamientos dentro del campus. Del mismo modo, el 77% de los encuestados considera que el incremento de vegetación contribuiría en mucho a mejorar sus condiciones de traslado. Finalmente, si bien la institución ha intentado responder a las necesidades de movilidad de la comunidad universitaria, las acciones se han enfocado en promover el uso de la bicicleta y el desarrollo del transporte público, básicamente Estú y Lobobús. En torno a los retos identificados, se consideran asegurar las condiciones de accesibilidad universal en el campus, mejorar las condiciones de caminabilidad en términos de sección de banquetas, andadores, conectividad y continuidad de trayectos, así como confort y protección ante inclemencias del tiempo. El incremento de infraestructura verde, que si bien puede atender necesidades de confort y recreación, es importante trabajar la recuperación de servicios ecosistémicos, algo que al momento se ha omitido. Y pues bueno, esto es la presentación. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu participación esta tarde. Le vamos a dar ahora paso a la presentación de Jonathan Germán Luna, de la Maestría en Antropología Social de la UAP, con la ponencia titulada El habitar barrial y la planificación urbana, 2 barrios en la ciudad de San Juan de Pasto, Colombia. Adelante, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Vale. Comparto. Ya. A ver si. Se bloqueó bueno. Por un segundo se bloqueó y decía que había que cerrar el programa, pero ya. Ahí están viendo la presentación. Ya se ve. Adelante. Listo. Vale.
Bueno, buenas tardes a todas las personas que asisten a esta presentación. El título que le he dado es El habitar barrial y la planificación urbana de los barrios en San Juan de Pasto. Hago parte de la maestría en antropología social, como ya mencionaron. Y esto que tengo aquí es el plano de la ciudad en la que haré la investigación. Hago un contexto rápido para que se dimensione, digamos, ¿no? ¿Dónde se va a aplicar? Entonces, esta ciudad tiene alrededor de 25 kilómetros cuadrados. Es relativamente pequeña, es como un barrio de Puebla. Sí, digamos casi como un barrio, pues. Y tiene medio millón de habitantes. Desde el 80, desde el 80 en adelante, como hasta el 2009, se maneja el crecimiento de forma de ciudad dispersa y de ahí en adelante cambia a ciudad compacta. Mm, los planes de ordenamiento territorial no se han llegado a cumplir en totalidad en ninguna ocasión. Máximo se ha llegado a cumplir el 80, ¿qué? El 20%. Y hay discusiones de si el 12 o el 20 en algunos informes. Um, ver. Listo. Entonces el siguiente. ¿Cómo cambió? No cambia. Quizá hay que compartir desde aplicación y no pantalla. Ya, Listo, ya cambió. Ya. listo. Am, ahí, aquí. Listo. Esto que vemos en el mapa son los dos lugares donde voy a investigar. Am, por una parte, en la imagen, en la parte superior está en color naranja el barrio Bosques de la Colina y en la parte inferior, en un morado grisáceo, está el barrio Panorámico. En Colombia no se hace la distinción de colonia y barrio. Allá un conjunto habitacional es un barrio, una zona de invasión es un barrio igual pues que un barrio popular. Entonces por eso hablo del habitar barrial. Mm, esta ciudad tiene una singularidad, es que al ser frontera con Ecuador y al estar en las faldas del volcán Galeras, con eso me refiero a cerca de unos 7 kilómetros del cráter del volcán, entonces la actividad sísmica es alta, eh, y por la frontera y por el puerto de Tumaco hay cierta influencia sobre el crecimiento urbano y las lógicas del mercado inmobiliario. Así que precisamente con relación a eso, podría decir que hay un flujo de capitales ilegales por el sí, negocio del narcotráfico y llegan personas de Venezuela que tratan de pasar hasta Ecuador para ganar, digamos, recursos en dólares. Entonces, muchas de estas personas se quedan en la ciudad. Otras personas entran desde Ecuador hacia Panamá, que generalmente son grupos amplios de personas haitianas que se quedan también en la ciudad. Y hay inversión de parte de personas de Ecuador porque el cambio del dólar al peso colombiano pues les beneficia. Así que muchas personas pasan hasta esta ciudad a comprar los apartamentos y pues bueno, o sea, productos diversos. Todo esto incide en la planificación urbana, planteando desafíos en cuanto al habitar la ciudad, la convivencia, la disminución de problemáticas sociales, eh, incluso en la principal, pues que pasa a ser la desigualdad social. Así que la cuestión clave siempre nos lleva a pensar en
a nivel de la planificación urbana, sí se puede lograr mayor participación, si se mejora el proceso, logrando una mejor también regulación urbana. Sin embargo, desde, sin embargo, ahí hay una reflexión, ¿no? Y es desde qué instrumentos tratamos de hacer esto. Si es solo desde de la participación ciudadana, eh, hemos visto, o bueno, en la ciudad se ha visto que hay una reducción de la participación. Y si bien hay participación, no es una participación crítica, así que simplemente, digamos, son personas que asisten, pero no pueden, en últimas, o no entran como a decidir bajo un punto de vista eh, consciente, por decir así, el impacto que van a tener esos planes. Así que esto nos lleva a pensar en precisamente eso, ¿no? Cómo pensamos la ciudad, cómo un espacio es ocupado, qué dimensión le damos, hasta qué punto cambiarnos un poco la perspectiva cultural, simbólica, de antropológica, nos puede brindar otras posibilidades. Con esto me refiero a que estamos hablando de una ciudad, del espacio urbano, las ventajas y desventajas que representa, pero también del espacio social eh, como un espacio de disputa permanente que debemos tratar de entender de forma específica según cada ciudad. En este sentido, en la ciudad entra a nivel de planificación urbana los actores que se encuentran allí y que se identifican o que he identificado en el proceso serían los planificadores, que generalmente son grupos contratados de fuera de la ciudad. Ellos llegan, tratan de colocar ideas nuevas, ¿no? De integración urbana, el tema ambiental, lo ingresan en los planes. La gente incluso lo asimila de buena forma, pero eh, llega hasta ahí. Ahora, por otra parte, están los constructores como parte del gremio, pues el gremio de la construcción en esa ciudad es el segundo más importante. Así que tienen una enorme influencia y ellos tratan de condicionar los planes, o al menos que los planes no les generen tantos controles a la construcción. En esta ciudad no había el tema de la plusvalía a la construcción en altura o el impuesto a la plusvalía por la construcción en alturas. En el último plan se establece y entra a haber como una disputa entre la administración, los planeadores y los constructores. Sin embargo, ahí entonces entra el tercero, que es la administración. La administración generalmente responde a intereses políticos, eh, en gran parte por conservar, digamos, como las ventajas eh, electorales, los apoyos económicos de campaña, adjudicando eh, proyectos a sus patrocinadores. También hay organizaciones sociales que los apoyan a cambio de prebendas, entonces esto condiciona también el tema de la planificación. Y por último están como actores sociales los hombres y mujeres que habitan la ciudad. Realizan también sus propias prácticas de autoconstrucción, son quienes en su cotidianidad la viven, ¿no? La significan, la transitan y están expuestos a todo este, digamos, tire y afloje, le decimos allá, sería como los conflictos que se dan entre los grupos sociales. Ahora, ¿por qué entonces, ante este contexto, planteo el habitar barrial? El habitar barrial lo planteo precisamente por esto del crecimiento urbano, la diversidad de habitantes y las problemáticas urbanas y el derecho urbano que hay ahí. Esta relación de poderes juega en la ciudad, se juega en la ciudad, actúa en la planificación, hace que haya una búsqueda de mayor sí participación, de mayor regulación, pero no se ha logrado por precisamente
que esa participación es escasa y el mercado inmobiliario genera cierta inercia en los procesos. Así que impide esto mitigar las consecuencias de llevar a cabo ese tipo de vicios en la planificación. Ahora, Quedan introduzco 3 minutos. el habitar. Ah, ya. Bueno, entonces, ¿qué implica el habitar barrial? El reconocimiento de prácticas, saberes que hagan posible el diálogo entre la ciudad concebida y la ciudad habitada, que sería en la concebida están los constructores, los administradores, los planeadores, y en la habitada están los habitantes como tal. A nivel teórico se plantea de esta forma, ¿no? Del territorio al barrio, toma en cuenta que el territorio es en sí una construcción, es un hecho social, como hecho social una realidad objetiva y y precisamente resulta de un producto histórico que permite la interrelación multidimensional del espacio urbano, la pluriescalaridad, que sería ciudad-barrio, y la multitemporalidad. Con pluriescalaridad me refiero a ciudad. De hecho, nosotros lo experimentamos, ¿no? O sea, conocemos la ciudad, sabemos que estamos en ella, pero no la conocemos totalmente. En cambio, el barrio requiere o goza de nuestra experiencia espacial directa. Eso lo vuelve a una escala distinta. A nivel de multitemporalidad, en el barrio, mientras nosotros tenemos un espacio, no sé, salimos a una esquina, en esa esquina tomamos el bus, para otra persona esa esquina solo es un lugar de tránsito, así que de un tránsito al trabajo, digamos, diario, ¿no? Entonces, eh, se desarrolla en temporalidades múltiples en el mismo lugar. La territorialidad cambia. La territorialidad frente al barrio entonces pasa a ser el proceso de representación, de construir territorio como símbolo. Esto requiere el sistema de símbolos, sistemas de valores que los mismos actores sociales le dan pues, a su territorio. Digamos, un espacio en el barrio que sea inseguro puede ser el parque o una cancha de fútbol. Porque es un lugar de encuentro de un grupo de jóvenes, pero para las personas tal vez adultas mayores pueden pensar que como los jóvenes consumen sustancias psicoactivas, entonces es un lugar peligroso y lo refieren distinto, le dan un valor distinto. El habitar entonces lo tomo como un fenómeno cultural que consiste en situarse en el espacio, reconocer un orden urbano alrededor y con respecto a ese orden urbano, generar un orden propio para coexistir, para vivir en ese espacio. Ahora, al hablar de habitar barrial, es este fenómeno experiencial espacial que requiere establecer una relación con el entorno y entreteje la territorialidad. Ahora, esta es la hipótesis, mayor sea la contradicción entre habitar barrial y la planificación urbana, se genera mayor brecha entre las necesidades y proyecciones del territorio. Los objetivos fueron construir, o son, porque está en curso, es construir un modelo de análisis etnográfico que permita valorar el habitar. Bueno, ahí se alcanza a leer, es plantearlo como categoría analítica metodológica e ingresar al proceso de planificación urbana el tema de etnográfico territorial. Ahora, el primer objetivo, y es parte de lo que estoy, es interpretar el habitar y su relación con la planificación urbana. El segundo sería la categorización. Em, Esta es la metodología investigativa. Comienzo con la reflexión de implicación, sería geógrafo oriundo o amigo estudiante, precisamente porque en esos dos barrios que he seleccionado, Un minuto. que es el barrio panorámico y Bosques de la Colina, tengo contactos y tengo contactos de tiempo atrás por medio de la universidad. Entonces, saben que soy geógrafo, precisamente por eso entré a estar ahí. El trabajo de campo requiere presencia directa, así que lo que voy a hacer es una inmersión subjetiva. Voy a ir a vivir a esos lugares,
rentar un espacio en cada uno y desarrollarlo a partir de ahí, aplicar las técnicas que están puestas aquí. Y bueno, este es el índice tentativo. El primero tiene territorio, ciudad, lugar, barrio, ¿no? O sea, del territorio al lugar. El segundo de la territorialidad al habitar y el tercero es el modelo de análisis como tal, en el que se fundamenta desde la metodología participativa etnográfica. Ese es todo un tema. Por el momento, ya estando en los barrios, he descubierto que el panorámico tiene tres periodos de vida comunitaria, uno de reciprocidad comunitaria, otra de violencia y grupos armados, que fue cuando entraron los paramilitares, armaron las pandillas y crearon fronteras invisibles, y ahora que después del 2015 el proceso de paz, entonces están tratando de restaurar la reciprocidad que existía entre los barrios antes de la aparición de sus grupos armados. En Bosques de la Colina también hay tres etapas. Una es cuando había pocos ocupantes, entonces algunos de ellos me cuentan que era como un pueblo fantasma. Después ya se ocupó, pero era para la reventa, muchos de los apartamentos se revendían. Y finalmente ahora que se sabe cuáles apartamentos son de renta y cambian constantemente, así que digamos que no se relacionan mucho con las personas de esos apartamentos porque pues van a pasar a otro espacio, o digamos, mantener una amistad no les parece muy funcional, supongo, y correcto. Pero entonces, ¿qué devela esta investigación hasta el momento? A nivel de funcionalidad estructural he descubierto cosas curiosas, como que las señoras del barrio Panorámico, que es un barrio popular que queda hacia el cráter del volcán, por decirlo así, la gente bromea diciendo que queda en el cráter, ellos mismos lo hacen. Estas señoras trabajan hacia el barrio Palermo, que es un barrio que en los 80s, cuando se crea el barrio Panorámico, era el barrio como, digamos, rico o lujoso o llamativo de la ciudad. Han trabajado allá desde ese tiempo y siguen trabajando en los quehaceres de esas casas. Así que hay esa relación entre sus barrios. Ahora, en Jonathan, cambio, se ha las terminado el torres, tiempo. bueno, vale, gracias. Gracias por tu participación. Vamos a esperar a el espacio de comentarios y preguntas. Y vamos a dar paso a la participación titulada Introspección sobre el espacio del habitar, realidad, utopía y nueva normalidad, a cargo de Moisés Barrera Sánchez y José Antonio López Trujillo de la Facultad de Arquitectura de la UAP. Adelante. Ya, sí pueden escucharme, ¿verdad? Sí, listo, ya te escuchamos y se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Voy a apagar la cámara por cualquier cosa. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a presentar junto con José Antonio López Trujillo, estudiante de la Facultad de Arquitectura, un trabajo sobre una introspección sobre el espacio del habitar, considerando un poco este bagaje que se ha hablado durante todo el Congreso, desde el apartado de violencia hasta las territorialidades e incluso las espacialidades, y sobre todo haciendo énfasis en el objetivo del Congreso sobre ese diálogo en torno a la construcción y a la significación de las espacialidades justamente en tiempos globales. Esto precisa específicamente en la realidad, la utopía y la famosa nueva normalidad. Para comprender esto, hacemos una síntesis de lo que es habitar, pero para comprender que el espacio o el habitar se entiende como esa relación con el espacio, con una forma de domesticar o controlar el mismo espacio. También necesitamos de alguna manera domesticar el tiempo. Se trata de un espacio simbólico a través del hogar, que no es lo mismo que la casa. Actualmente el espacio se convierte prácticamente en un lugar de consumo, sobre todo desde una visión nihilista, es decir, un abuso de la vista ante la contemporaneidad.
La casa no deja de ser ese escenario íntimo en el cual se desarrollan tanto cualidades mentales y experienciales. Y aquí viene precisamente este proceso de experiencia a través de los talleres de diseño en la Facultad de Arquitectura y cómo a través de esta experiencia de la pandemia hemos logrado percibir cómo las personas se adecúan o se adaptan a sus espacios. Entre ellos, por ejemplo, esa exigencia de detonar los afectos, los recuerdos o los deseos. Y podemos ver precisamente aquí una imagen de cómo se desarrollan esos bocetajes sin la necesidad de alguien tan profesional en el ámbito de la arquitectura. Otra cosa importante es el mundo materialista en el que nos desarrollamos y de manera concupiscente, que se oponen totalmente a lo que Bachelard nos llama como la poética del espacio, donde se generan precisamente espacios simplemente funcionales y esteticistas. Y no se trata únicamente de ocupar el espacio físicamente, sino de habitarlo, de vivirlo incluso de manera creativa y simbólica, es decir, de manera libre. Aquí podemos ver una serie de ejemplos que estuvimos revisando en estos talleres para comprender esa idea del habitar. Y citando a Garda, dice que los elementos esenciales dentro del habitar se encuentran el cuidado, el amparo, el arraigo y el encuentro. Además, por supuesto, de los afectos. Y el trabajo se hace desde una perspectiva fenomenológica con la intención de comprender inexcusablemente y reconocer las historias de vida a través de estas perspectivas fenomenológicas, sin dejar de lado la visión existencialista y la hermenéutica, justamente para aprender la vida humana. Se trata de un arquitecto etnógrafo a través del dibujo como herramienta para abordar un atlas descriptivo a través de estos tres grandes rubros de la realidad, la utopía y la nueva normalidad. Estos dibujos nos permitieron inferir de alguna manera la percepción que tienen los habitantes en relación con los espacios y precisamente las prácticas que se asocian a la cotidianeidad. Esta propuesta metodológica se opera mediante instrumentos básicos como son el boceto a mano alzada y los bocetos o dibujos digitales. Todo esto para cartografiar adyacencias que permiten de alguna manera comprender esa relación que existe del espacio con el usuario. Y bueno, aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos de lo que desarrollaron algunos estudiantes a partir de este trabajo de la comprensión de estos tres grandes rubros. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de la vida cotidiana en un espacio real, lo que para nosotros podría ser real. Y desde ese punto de vista nos hicimos referencia tanto al espacio de manera en la literatura, en el cine y en la vida diaria, ¿no? Aquí, por ejemplo, para la comprensión de la arquitectura nos obliga a referirnos a estas formas de vida y presentamos un poco dentro de la literatura el diario de Ana Frank, donde, por ejemplo, ella en uno de los pasajes del texto dice: me imagino que viajo a Suiza, papá y yo dormimos en la misma habitación, mientras que el cuarto de estudio de los chicos pasa a ser mi cuarto privado, en el que recibo a las visitas. Para darme una sorpresa me han comprado un juego de muebles nuevos con mesita de té. Y aquí quiero hacer hincapié en que desde la parte de la lectura podemos identificar esos espacios en los que el personaje habita, ¿no? Recordemos un poco la historia de este personaje, ¿sí? Que se da en Europa. Y bueno, aquí estamos representando a través de las lecturas en los talleres de diseño cómo se muestra los ejemplos o lo que hacen los estudiantes para ejemplificar a través del dibujo estos modos de habitar. Otro ejemplo dentro de la misma historia es cómo ella escribe nuevamente: todavía me tiembla la mano, a pesar de que ya han pasado 2 horas desde el enorme susto que nos dimos. Debes saber que el edificio, hay 5 apartados, minimax contra incendios. Los de abajo fueron tan inteligentes de no avisarnos que venía el carpintero, o como se le llame, a rellenar estos aparatos. Y nuevamente hablando del espacio, los de abajo y el edificio. Otra de las obras importantes que se reflexionaron fue el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, donde precisamente podemos entender o comprender el lugar antrópico donde se extiende la necesidad de vivir, incluso, y recalco desde la percepción sinestésica, donde se pueden pronunciar diferentes características afectivas. Dentro de este texto de los modos de habitar, el autor, recordemos, cuando dice suspiró aliviado al oír el ruido del ascensor bajando,
bajando, con un gesto maquinal. Sin recordar el estado en el que se hallaba, abrió la mirilla de la puerta y observó hacia el exterior. Al otro lado era como si hubiera un muro blanco. Sentía el contacto del aro metálico en el arco superciliar. Rozaba con las pestañas la minúscula lente, pero no podía ver nada. La blancura insondable lo cubría todo. Sabía que estaba en su casa. La reconocía por el olor, por la atmósfera, por el silencio, etcétera, ¿no? Vemos, recordando los ensayos sobre la ceguera, cómo este personaje se queda ciego al principio de la obra y bueno, se va pronunciando este desarrollo a través de cómo se expresa el habitar dentro de la obra. El mismo resultado a través de estos ensayos de dibujo para comprender un poco la obra. Dentro del cine también se enmarca y un poco el trabajo del espacio utópico, lo que vemos que es, pero a la vez no es. Estas espacialidades se enmarcan, como ya bien lo dijo el anterior ponente con el que coincido, el habitar como un fenómeno cultural que tiene que ver con dónde estamos y qué hacer con los demás o dónde nos encontramos. Y precisamente estos modos de habitar desde el punto de vista utópico es donde precisamente vivimos en un proceso constante de corporización en el que se admiten múltiples afectos, sensibilidades y sentimientos del espacio habitado. Quizá puedan reconocer la imagen a través del dibujo de una obra cinematográfica que ganó uno de los Óscares, ¿no? Y cómo podemos entender y comprender esos modos de habitar de una familia que la identifican como parásitos en la película, pero que finalmente se apropian del espacio, incluso del espacio principal de una de las escenas, ¿no? Y aquí es donde esas representaciones se traducen en una simple utopía. No existe ni ha existido. Necesita algunos motivos convencionales para poder ser aceptada. Dentro de esos modos de habitar está el manejo, por supuesto, del espacio y de la temporalidad, que pronto hacen que desaparezca esa correspondencia con la realidad a través de una ilusión con ideas. Y otra vez nos muestra aquí un ejemplo de la misma obra a través de ideas superpuestas que pueden ser explícitas o simplemente subliminales. Y si lograron ver alguna de estas imágenes en la obra, bueno, se darán cuenta que esa casa, que es como una fuerte apache, no está dentro de la sala, ¿no? Sino a través del reflejo del espacio. Y bueno, aquí empezamos de manera muy general a ver ese atlas descriptivo e introspectivo que se da a partir de los talleres de diseño, donde nos muestran esta nueva normalidad donde los estudiantes hacen hincapié en la famosa sana distancia, en los filtros de seguridad sanitaria, en el uso de cubrebocas y en otros miles de acuerdos, ¿no? Que los tenemos no solo a nivel local, sino a nivel internacional y que ha sido un detonante para precisamente cambiar esos modos de habitar a partir de estos momentos. Aquí podemos ver igual esa nueva normalidad en un espacio público, en un museo, donde se representan los mismos momentos de la nueva normalidad a través de la sana distancia o lo que actualmente como precisamente institución nos hemos enfrentado a la enseñanza y las actividades en línea que suelen ser finalmente un estado crítico, estado de estrés y bueno, se le puede calificar de diferentes adjetivos. Cada uno de ustedes tendrá su propia experiencia. Por otro lado, la relación de crear un espacio utópico a través de este atlas descriptivo, sí, gracias, donde podemos observar precisamente cómo el estudiante analiza y verifica ciertos espacios donde hay que señalar actualmente incluso estas zonas de desinfección. Dentro de este atlas descriptivo podemos favorecer lo corpóreo a través de esa esencia humana y desde luego podemos reinterpretar el espacio a través del hábitat. Y vemos aquí nuevamente algunas imágenes. Y bueno, para ir concluyendo, si Alasma, donde menciona que la imagen es un concepto efímero y que con múltiples facetas nuestra experiencia de la realidad actual y se ve desbordada por imágenes percibidas, recordadas e imaginadas. La imagen arquitectónica vincula nuestra experiencia del mundo con la experiencia de nuestro cuerpo a través del proceso de interiorización e identificación inconsciente. Y desde luego considero interesante que se requiere de operaciones previas que contribuyan no solo a la creación de atmósferas, hablando de la cuestión material, de la cuestión constructiva, sino de cualidades corpóreas, mentales y experienciales que permitan desarrollar esta concepción del hábitat.
evitando sobrevalorar lo visual en la arquitectura, que no solo tenga vínculo, repito, con la parte estructural, sino que guarde una preocupación con lo existencial y lo trascendental. La arquitectura no se trata únicamente de un adorno del espacio, sino resguarda el cuerpo y desde entonces podemos desafiar el mundo. Muchas gracias, creo que me fui muy rápido, pero creo que ya me estaban correteando. Moisés, muchas gracias por tu participación esta tarde. Vamos a preguntarle a los organizadores si hay preguntas en redes sociales. Hola, sí, tenemos algunas preguntas. Para Antonio, lo felicitan por el trabajo que está presentando. De hecho, hay algunas personas pues que asisten, ¿no? O que asistían a CEU, que es parte de sus dinámicas cotidianas, y bueno, se ven muy reflejados en lo que mencionaba el autor. Entonces, bueno, hay un comentario, dice CU no debe privilegiar los estacionamientos ni a los autos, pensar en que eso no implica un espacio universitario y todo lo que implica lo universitario para poder dar solución a esto que ellos lo observan como un gran problema. Y una pregunta, hay propuestas, ¿no?, que se han estado trabajando en CEU por la Dirección de Movilidad Académica, Estudiantil, y bueno, podemos hablar, dicen, de que si se incentiva, ¿no?, la movilidad en CEU. Más bien, pensar si es posible como una respuesta la desmotivación al uso del auto y todo el aparcamiento que esto requiere. Adelante, por favor. Perdón, bueno, no sé si se refieren a mí. Perdí unos minutos el audio. Sí, sí, es para ti la pregunta, Antonio. Ah, ok. Bueno, no sé si, creo que si entendí bien. Creo que la pregunta va en el sentido de si se está haciendo algo para desincentivar el uso del automóvil. Que si esa podría ser la estrategia en lugar de motivar las movilidades, porque si existen las movilidades, más bien una respuesta tal vez sería, o tú cómo la ves, respecto a desmotivar el uso del automóvil y todo lo que esto genera. Ah, ok. Bueno, sí, en efecto, creo que se tendría que trabajar en los dos sentidos. Por una parte, mejorar las condiciones para que más personas prefieran el uso de, bueno, caminar y moverse en bicicleta. No se comentó mucho el tema del uso del Lobobús, pero el Lobobús es un servicio bastante demandado. Sin embargo, también existe un uso en cierta forma no adecuado en el sentido de que pues muchas veces se utiliza para trasladarse de un paradero a otro. Estamos hablando de distancias que pueden ser no superiores a 200 metros o a 100, a veces hasta 100 metros. En ese sentido, si bien el transporte público es deseable para distancias largas, pero en el contexto universitario creo que no es tan bueno o no es tan deseable que el Lobobús se sature. Y se satura dado que las personas no quieren caminar por las condiciones. Entonces, si mejoramos las condiciones de caminabilidad, más personas podrían optar por caminar en vez del Lobobús. Y en el caso de los vehículos particulares, sí, de hecho, hace una de las acciones que ha trabajado el Departamento de Transporte y Movilidad es liberar las vialidades de automóviles. Hasta hace algunos años, todo lo que es Avenida Central, Avenida Universidad, estaban llenas de vehículos. En cierta forma, las personas se estacionaban afuera de su edificio y lo veían como algo práctico. Cuando se liberaron las vialidades, se obligó a que los usuarios comenzaran a utilizar los estacionamientos públicos, como el estacionamiento central o algunos que están por la zona de biblioteca central o seminarios.
en ese sentido, pues algunas personas no les parece muy agradable desplazarse tanto y pues también lo ven como un desincentivo a usar el automóvil. Hay algunos comentarios, sobre todo de estudiantes, que sí se ha llegado a recuperar y van en el sentido de que pues es que yo antes venía en automóvil, pero dado que ahora ya no puedo estacionarme cerca de mi facultad o tengo que irme muy lejos, pues mejor ya de plano ni lo traigo. Entonces sí se están haciendo algunas acciones encaminadas a desincentivar el uso del automóvil, pero son paulatinas, sobre todo derivado de que si las acciones son muy drásticas, pues viene la molestia de los usuarios. Y cuando los usuarios se expresan o expresan su malestar en las redes o lo hacen llegar a las autoridades, pues a veces también entra otro factor que es el tema político y pues muchas veces no se puede ir en la magnitud que se quisiera avanzar. Ahora sí que se tiene que ir paso a paso. Pero bueno, creo que las dos partes se deberían de tomar en cuenta. Muchas gracias, Antonio. Felicitan a Moisés. Dice Ana Flores, me gustó mucho la reflexión sobre la arquitectura y su papel como generadora de espacios. Y yo tendría una pregunta para Moisés. En tu experiencia a partir de impartir estos talleres a los estudiantes de diseño, ¿se ha generado mayor sensibilidad a acercarse a las discursividades de sus futuros clientes, de esas personas que necesitarán a alguien que diseñe sus espacios y escuchar sus necesidades o cómo ellos mismos han imaginado esa casa, etcétera? Gracias, Laura. Pues mira, fíjate que ha sido algo complicado y si lo hablamos de manera cuantitativa, considerando la población de la Facultad de Arquitectura, creo que si acaso será un 1% de los que egresan de la licenciatura, que quienes quizá consideren este trabajo de reflexionar acerca del habitar y no solo como objeto comercial de construcción. Sin embargo, creo que vamos avanzando poco a poco en los talleres de tesis, incluyendo esta parte de sensibilización, no solamente desde el apartado del habitar, sino incluso considerando estas nuevas promociones o exigencias globales como la Agenda Famosa 2030, a partir de los cuales hacemos una correlación. Y bueno, en realidad es que se pretende que estos proyectos de tesis sean un tanto reflexivos en cuanto a la sensorialidad, junto con la antropología tenemos por ahí un proyecto de una escuela basada en neuroarquitectura y percepción sinestésica, que está siendo bastante interesante. Va a ser un jardín de niños en Cuautlancingo, pero respondiendo a la pregunta de manera concreta, creo que apenas iríamos en un 1% de la población de la licenciatura. Ya es un inicio. Todo tiene que Así es. empezar por algún lado. Le pregunto a los organizadores si hay alguna pregunta en redes sociales o ya cerramos los trabajos de la mesa. Hay otra pregunta para Moisés, pensando en la ponencia de la doctora Varinia y de la doctora Virginia, me parece que también la maestra Mónica, hablando, ¿no?, de esta cuestión de la pandemia y las reconfiguraciones que hubo en el hogar, incluso en el sentido del habitar. Entonces, la pregunta dice, ¿qué pasa cuando ese espacio de la seguridad que te brinda el habitar se vuelve el espacio de la amenaza? Esto implicaría repensar y reconfigurar la noción que tenemos de habitar. Gracias, totalmente de acuerdo. Precisamente de eso se trata esta introspección, de volver a reflexionar, pero sobre todo repensar la idea de habitar. Creo que a la mayoría, y si no es que a todo el mundo, nos ha pasado como experiencia en más de casi 14 meses, 15 meses, en que no estábamos acostumbrados a estar completamente en el espacio. Y bueno, voy a poner un ejemplo absurdo, pero me parece muy interesante. Yo creo que hasta tus mascotas están en contra de que tú estés ahí las 24 horas al día. Y eso significa que tenemos que ponernos las pilas para poder crear nuevos espacios. Por eso por ahí
hablaba dentro del Atlas Descriptivo un estudiante que planea incluso pues espacios al aire libre dentro de su misma casa. Claro, también nos enfrentamos un poco a los retos de la vivienda en México cuando se trata de vivir en 35, 40 metros cuadrados. Ese es el gran reto del arquitecto actualmente, cómo poder desarrollar un espacio habitable que por supuesto no responda después a problemas como la violencia de género de la que hablaron en el trabajo las doctoras, ¿no? Pero bueno, creo que sí se puede hacer. Yo creo que la pandemia ha sido un parteaguas que al contrario, lejos de ser un tope, nos da el aliciente de poder mejorar en muchos casos el espacio y de manera transdisciplinaria. Muchas gracias, Moisés. Pues sí, ahora sí ya no hay más preguntas. Son todas, gracias. Gracias, Mariana. Vamos a dar por terminada los trabajos de la mesa 4, Espacios del Habitar 2.